Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el debate de la semana número 7 y esta vez les traigo a colación un texto muy anclado a nuestra época, sobre todo en los tiempos posmodernos. Esto es un debate bastante amplio. El debate que nos inculca este autor, en este caso Alindi Aldana, es sobre el poliamor y otros demonios. ¿A qué se refiere ella? Básicamente hace un recorrido del poliamor, en este caso, y de su aplicación y de cómo se construye, sobre todo en discursos y prácticas en Bogotá, Colombia, y básicamente también muestra cuáles serían algunas de sus limitaciones, en este caso, y también algunas de sus actitudes propositivas o de sus fuerzas. En general, lo que quiero explicar en esta clase básicamente es que el poliamor es una alternativa a los modelos de relacionamiento hegemónicos, en este caso el modelo monógamo. ¿A qué me refiero con eso? A que la monogamia es parte fundamental de la tradición capitalista de relacionamiento. En este caso, los valores monógamos, como ustedes pueden ver aquí, son posesividad, exclusividad, fidelidad, trascender también hacia la familia nuclear y sobre todo mantener el patriarcado. Muchos de nosotros conocemos qué es el patriarcado. En este caso básicamente es el poder de los hombres en las decisiones de las mujeres, y que básicamente la someten a una tarea, en este caso específica: la familia, los niños, la comida y algunos otros espacios, pero que sobre todo en los tiempos postmodernos ha ido cambiando de una u otra forma. Y en este caso, y sobre todo en la idea de relacionarse entre hombre y mujer, o también en diversidad, el poliamor aparece como un concepto que básicamente se opone al capitalismo y a la monogamia, y también trasciende por encima de ese deseo social y no natural de tener una sola pareja. ¿Qué hace el poliamor? En este caso, como les había comentado antes, deconstruye el amor romántico. ¿Qué es deconstruir el amor romántico? Es decir, mostrar, más allá de que haya, una relación sexoafectiva entre personas, una identidad que no va a ser básicamente la que nosotros podemos expresar dentro de una relación. Es decir, hay una ruptura entre el amor y el sexo. Por lo tanto, existe alternativa, y esta alternativa también es el poliamor, como les había comentado, y es una característica de esto, que es la experiencia propia dentro del poliamor. En este caso, las relaciones vinculantes podrían ser con una, dos o tres personas, o como ustedes deseen en este caso, ¿verdad? Observar y concretar vínculos más allá del amor sexo afectivo. Esa es otra característica del poliamor, y que la autora encuentra haciendo una observación participante en el colectivo Poliamor Bogotá, que es un colectivo que realiza talleres y vincula a personas, sobre todo de clase media y alta, a esto que nosotros y algunos teóricos llaman poliamor, que es la diversidad, sobre todo de elección de parejas y también de vínculos que nosotros tenemos con las personas, vínculos de relacionamiento. Como les había comentado, el sujeto poliamoroso se construye, es decir, a la medida en que vas teniendo experiencias en este tipo de espacios, sobre todo a los que se refiere la autora, muestras cómo hay una responsabilidad afectiva. Como ustedes pueden observar aquí, siempre hay una responsabilidad afectiva. La honestidad es una parte clave del poliamor,
Es decir, yo, ubicándome en un ejemplo básico, tengo que expresar lo que siento a esa persona o esas personas, haciéndoles caer en cuenta que en realidad no son los únicos con los que yo comparto algunas ideas y comparto también este espacio afectivo. Por otro lado, tenemos también la idea del feminismo dentro del poliamor. Básicamente el feminismo también pregona algunos de los preceptos del poliamor, que es la libertad emocional, no depender ciertamente de una persona, la diversidad sexual, que es básicamente el poder relacionarnos directamente con personas que compartan nuestros gustos sexuales. Y también voy a hacer una pequeña definición del poliamor que está basado en esto, como les había comentado anteriormente, es una experiencia propia y la autora en este caso tuvo una experiencia propia dentro del colectivo Bogotá, dentro del colectivo en Bogotá, y ella hace una observación participante que le va a permitir definir qué es el poliamor, qué hace el poliamor, cómo se opone a los poderes hegemónicos, sobre todo del patriarcado y de la monogamia, y también cómo se construye a este sujeto del poliamor. Y por, un aporte en general, por y para qué se construye este sujeto del poliamor en cuanto a las luchas colectivas. En este caso, nosotros vamos a explicar básicamente con algunas cuestiones como el poliamor ha llegado a poner no en jaque a esta monogamia, sino a ser una expresión de transgresión para los practicantes de la misma. No hay que confundirnos en este caso con el poliamor y la libertad sexual amplia. Eso nada tiene que ver acá. El poliamor básicamente representa la idea de mostrar que el ser humano, por naturaleza, siendo un ser social, no puede ser monógamo y que tiene una responsabilidad, como lo había comentado antes, afectiva. Por lo tanto, y dirigiéndonos al ejemplo de Poliamor Bogotá, la autora en principio plantea que el poliamor tiene hasta cierto punto una identidad en construcción y los sujetos que la practican, esto ya haciendo un recorderis de lo que había dicho antes, tienden a hacer esta lucha afectiva una lucha individual, pero en congruencia con las luchas colectivas, el poliamor también debería representar algo más allá de la experiencia propia, convirtiéndose también en una experiencia colectiva. Sobre todo el relacionamiento con el poder, es decir, yo voy a poner en jaque al poder siempre y cuando sacuda sus estructuras. En este caso, el poder político, el poder dentro del capitalismo, plantea una idea de familia nuclear que reproduce los patrones de exclusión y segregamiento en los espacios sociales. El poliamor básicamente se opone a esto y también se lo observa desde el feminismo, oponiéndose a la familia nuclear, al patriarcado y a estas constantes violaciones, en el caso afectivo del espacio individual de las personas. En general, el poliamor nos muestra una alternativa básica de relacionamiento con nuestros pares o con otras personas. So